Muy buenos días. Buenos días, doctores. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ariadne Sánchez Hernández. Soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy voy a conversar sobre enfermedad de Kawasaki. Vamos a comenzar evaluando el cronograma. Tenemos la parte de introducción a la enfermedad, historia, definición, etiología y epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y diagnósticos diferenciales, tratamiento y al final vamos a conversar sobre un diagnóstico diferencial muy importante que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. En la parte de introducción, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda o inflamación de los vasos sanguíneos que aparece esencialmente durante la infancia, es generalmente autolimitada y tiene propensión por afectar las arterias coronarias. Afecta predominantemente a niños menores de 5 años. Se considera la causa más frecuente de cardiopatía adquirida en pediatría a nivel mundial. Su importancia radica en la posibilidad de desarrollar complicaciones cardíacas como lo son los aneurismas de las arterias coronarias. Si no se diagnostica y se trata oportunamente, aproximadamente el 15 al 25% de los pacientes no tratados pueden desarrollar estos aneurismas y esta sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad ocasional en la enfermedad de Kawasaki. Vamos a hablar un poquito de su historia. La enfermedad de Kawasaki fue reconocida por primera vez en 1961 por este doctor que ustedes ven en la imagen. Este es el doctor Tomisaku Kawasaki, mientras trabajaba en el Centro Médico de la Cruz Roja Japonesa en Tokio. Este doctor atendió a un niño de 4 años con fiebre y una constelación de características clínicas que no parecían encajar en ninguna enfermedad conocida. Para 1967, el doctor había recopilado 50 casos de este tipo. Al principio se le llamó el síndrome de los ganglios linfáticos mucocutáneos y publicó su serie en el Japanese Journal of Allergy. De ahí se le empezó a conocer como enfermedad de Kawasaki por el nombre del doctor. Los primeros casos que fueron notificados fuera de Japón se produjeron en Hawái a principios de la década de 1970 y desde entonces se han notificado casos de EK o de enfermedad de Kawasaki en más de 60 países en todo el mundo. Entonces, como definición, ¿verdad? Para resumir toda esta parte introductoria y de historia, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica que afecta principalmente arterias de mediano calibre y que tiene predilección por las arterias coronarias. Hablando de la parte de etiología y epidemiología, es una enfermedad que suele aparecer en niños pequeños, usualmente por debajo de los 5 años, el 80% de los pacientes afectados, pero igual se puede presentar a edades mayores. La edad media de aparición oscila de los 6 a los 11 meses en Japón y de los 2 a 3 años en Norteamérica. Aunque esta enfermedad se ha descrito en todo el mundo, el mayor número de casos se ha notificado en los países del noreste de Asia, como por ejemplo Japón, Corea y Taiwán. La incidencia actual de EK en Japón, de hecho, es de más de 300 por cada 100.000 niños de menos de 5 años. Esa es la más alta en todo el mundo. Los estudios epidemiológicos han demostrado una estacionalidad variable en la aparición de EK. Japón y Corea, por ejemplo, tienen 2 picos en junio-julio y diciembre y enero, mientras que Taiwán tiene un pico en mayo y junio. Aunque la causa exacta de esta enfermedad es desconocida, se sugiere una interacción entre factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Se ha postulado que un agente infeccioso podría ser el desencadenante, aquí vemos la primera agente infeccioso, de una cascada inflamatoria que causa la enfermedad en individuos que son susceptibles. Por ejemplo, algunos agentes infecciosos que se han relacionado con la etiología de la enfermedad de Kawasaki
son el parvovirus, el virus del Epstein-Barr, el estafilococo aureus, la clamidia y las micobacterias. Se ha planteado esta hipótesis de que este supuesto agente infeccioso desencadena una tormenta de citoquinas que se manifiesta con todos aquellos aspectos clínicos de la ECA. También, como vemos en el segundo punto, los factores genéticos, la predilección por los niños de ascendencia asiática y de las islas del Pacífico, incluso cuando existe un traslado de país, digamos, un paciente que de Japón se traslada a vivir a Estados Unidos, por ejemplo, apoya el probable papel que desempeña la genética en la patogénesis de la enfermedad de Kawasaki. Algunos investigadores también han propuesto la teoría de un superantígeno que desencadena una respuesta inmune contra el endotelio vascular. De hecho, este proceso vasculítico muestra tres fases distintas, que son las que vemos aquí. Está la fase de arteritis necrotizante aguda, en la que hay una infiltración neutrofílica de la pared vascular íntima y media. Tenemos la fase de arteritis subaguda crónica, es en la que el infiltrado neutrofílico es reemplazado por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Y la fase miofibroblástica luminal, en la que hay proliferación de células de músculo liso en la pared vascular media, que me puede resultar en un estrechamiento de la luz del vaso. Hablando de la parte epidemiológica en el país, en Costa Rica, no hay demasiada información al respecto. Sin embargo, estuve investigando y me di cuenta que en el Hospital Nacional de Niños se ha analizado la epidemiología de la enfermedad de Kawasaki durante más de 10 años y se han recopilado una serie de más de 200 niños. En esta serie, algo muy importante que se encontró es que aproximadamente el 72% de los pacientes habían recibido antibióticos por otros diagnósticos previos a establecerse el diagnóstico final de la enfermedad, ¿verdad?, de Kawasaki, lo cual indica que existe un desconocimiento de la misma y un bajo índice de sospecha, y que la enfermedad es confundida con otras patologías infecciosas, lo cual vamos a ver posteriormente que es muy peligroso. En la parte de la fisiopatología, la EK es una enfermedad inmunomediada caracterizada por una activación inmune inicial, ¿verdad? Se cree que un desencadenante va a activar células inmunitarias innatas, lo que me provoca la liberación de citoquinas proinflamatorias. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pasar a una inflamación vascular. El daño endotelial lleva a infiltración de linfocitos y monocitos en las paredes arteriales, causando una inflamación y debilitamiento de las mismas, especialmente, como les mencioné, en las arterias coronarias. Después tenemos una fase de recuperación. La inflamación va a disminuir, pero el daño persistente puede generar la formación de aneurismas coronarios debido a la remodelación vascular anómala. En la parte de la clínica, esta parte se divide, esta enfermedad, la enfermedad de Kawasaki, se puede manifestar en dos formas clínicas. Vamos a explicarlas ambas. La primera es la completa y también puede ser clasificada como la forma clínica incompleta. Esta clasificación es súper importante porque afecta el diagnóstico y el tratamiento temprano del paciente, reduciendo el riesgo de complicaciones, especialmente la afectación de las arterias coronarias, que es la más temida. Entonces, vamos a empezar con la enfermedad de Kawasaki completa. Esta se define como la presentación clásica de la EK, ¿verdad?, en la que el paciente cumple con los 5 criterios clínicos principales establecidos por la American Heart Association. Entonces, ¿cuáles son estos criterios diagnósticos de EK completa? La enfermedad de Kawasaki clásica se va a diagnosticar en presencia de fiebre durante al menos 5 días. El día del inicio de la fiebre se considera el primer día de fiebre, junto con al menos 4 de las 5 características clínicas principales que vemos aquí. Entonces, en presencia de 4 o más características clínicas principales, especialmente cuando hay enrojecimiento e hinchazón de manos y pies,
El diagnóstico de la EK se podría hacer con 4 días de fiebre, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene 4 o más y presenta por lo menos 4 de estas características clínicas, especialmente si es la de enrojecimiento de hinchazón de manos y pies, el diagnóstico se puede hacer con esos 4 días de fiebre. ¿Cuáles son estas características? Estas que vemos aquí. La primera, cambios en los labios y la cavidad bucal, eritema, agrietamiento de los labios, lengua en fresa, inyección difusa de las mucosas bucal y faringia. Tenemos este segundo, cambios en las extremidades. ¿Qué significa eso? Aquí están. Un cambio agudo, por ejemplo, un eritema de palmas, plantas, edema de manos y pies, o subagudo, descamación periungual de dedos de manos y pies, usualmente en las semanas 2 y 3. Y el quinto, exantema polimorfo, máculo papular difuso, urticarial, eritrodermia, similar al eritema multiforme, no vesicular ni ampolloso. Entonces, ¿cómo se da la confirmación, verdad? Para resumir, si el paciente va a tener esta fiebre persistente, ¿verdad? Una fiebre de más o igual de 4 días, más 4 de estos 5 criterios, se va a diagnosticar lo que sería la enfermedad de Kawasaki completa y se tiene que iniciar tratamiento inmediato. Después vamos a ver cómo se trata a este paciente. Ahora, pasando a la enfermedad de Kawasaki incompleta. Esta se refiere en los casos o a casos en los que el paciente presenta fiebre prolongada, pero no cumple con los 4 criterios clínicos requeridos para la EK completa. Esta es una variante que es más común en lactantes menores de 6 meses y niños mayores de 5 años, lo que aumenta el riesgo de diagnóstico tardío, ¿verdad? Porque como no tienen los 4 criterios clínicos completos, a veces sucede lo que les mencioné, que hay mucha confusión en los diagnósticos. Entonces se da otro diagnóstico, se inicia otro tratamiento y ya eso es un proceso tardío que puede llegar a afectar muchísimo al paciente. Entonces, con estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque pueden desarrollar complicaciones cardiovasculares graves. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la EK incompleta? Cuando un paciente presenta fiebre de 5 o más días, pero tiene menos de 4 criterios clínicos o tiene al menos 7 días de fiebre sin otra explicación y sumado a eso, alteraciones ecocardiográficas. Entonces, si el paciente presenta eso, se deben seguir estos pasos, ¿ok? Estos pasos de evaluación de reactantes de fase aguda. Se solicita una proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. Si la PCR es mayor o igual a 3 miligramos por decilitro y o la velocidad de sedimentación globular es mayor o igual a 40 milímetros por hora, se realiza una ecocardiografía para evaluar si hay afección coronaria. Entonces, se realiza esa ecocardiografía y si hay anomalías coronarias en el ecocardiograma, se confirma el diagnóstico de EK incompleta, perdón, y se inicia tratamiento con, vamos a ver después qué significa eso, son inmunoglobulinas. Y si el ecocardiograma es normal, pero el paciente presenta al menos 3 criterios clínicos, se considera una EK incompleta probable y también se debe de tratar. En cualquier otro caso dudoso, se repite la ecocardiografía en 1 a 2 semanas para descartar una afección tardía. Como pueden ver, es de mucho cuidado. Esta enfermedad es de muchísimo cuidado y hay que estar completamente seguros de descartar el diagnóstico para evitar complicaciones cardiovasculares graves en niños. Entonces, aquí hay un cuadro de las diferencias claves entre la EK completa y la EK incompleta. La característica de la fiebre en la enfermedad de Kawasaki completa, mayor o igual a 5 días, igual es una fiebre persistente en la incompleta. Criterios clínicos, 4 o más de los 5 criterios y en la incompleta menos de 4 criterios. El diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki completa está basado en criterios clínicos y de la incompleta en los criterios más las pruebas de laboratorio que mencioné
y la ecocardiografía. Riesgo de complicaciones coronarias es moderado en la ECA completa si no se trata y es muy alto en la incompleta si no se diagnostica temprano. Uso de ecocardiografía al inicio en la ECA completa, como vieron, no es obligatorio y en la incompleta es fundamental para confirmar este diagnóstico. Entonces, el curso clínico de la enfermedad de Kawasaki tiene 3 fases. He estado hablándole de las fases agudas y subagudas. Em, Aquí vemos las 3 fases, ¿verdad? En la fase aguda, esta fase comienza con la aparición repentina de esta fiebre alta que se acompaña característicamente de una irritabilidad significativa. Esta fase aguda suele durar de 10 a 14 días. La linfadenopatía cervical suele ser unilateral y a menudo se observa con mayor frecuencia en el triángulo cervical anterior. Importante en la fase aguda, la inyección conjuntival es característicamente no exudativa y con preservación típica del limbo. De hecho, cualquier conjuntivitis con secreción es un fuerte indicador hacia un diagnóstico alternativo y no hacia enfermedad de Kawasaki. En la parte de la fase subaguda y crónica, esta etapa suele durar otras 2 a 3 semanas, durante las cuales la fiebre empieza a remitir. La descamación periungueal que les comentaba se observa de manera característica durante esta fase, la subaguda o crónica. De igual forma, es una fase de mucho cuidado porque los aneurismas de las arterias coronarias se manifiestan con mayor frecuencia en este periodo. Después tenemos la fase convaleciente, que esta dura entre unas pocas semanas a algunos meses. Durante esta fase no hay síntomas y la inflamación tiende a remitir. Todavía existe un riesgo de desarrollar aneurismas, pese a que es un riesgo significativamente menor. Y bueno, aquí tenemos lo que serían las manifestaciones clínicas, que ya hemos estado hablando de ellas, ¿verdad? La fiebre, los cambios agudos en las extremidades, que es ese eritema de palmas y plantas, los cambios subagudos de las extremidades, que es esa descamación periungueal, erupciones, como les había mencionado, también la afectación conjuntival, que hablamos, ¿verdad? Que no puede tener secreción, no es la secreción parte de la enfermedad de Kawasaki, y los cambios en los labios y la cavidad oral con el agrietamiento, la lengua en fresa, el eritema en faringe, etc. Ok, conversando ya de la parte diagnóstica, como les he estado también introduciendo, el diagnóstico es clínico. Está basado en la presencia de fiebre persistente y los criterios, aunque es importante excluir otras causas. En los laboratorios que les mencioné, reactantes de fase aguda, importante, PCR, VSG, eh, puede haber una anemia normocítica, normocrónica, leucocitosis con neutrofilia y trombocitosis, especialmente en fases tardías, hiponatremia e hipoalbuminemia en casos más graves. Y importante, ¿verdad? Las imágenes que hemos estado conversando, el ecocardiograma. En la parte de diagnósticos diferenciales, muy importante, eh, podemos observar tal vez un diagnóstico diferencial, un síndrome de choque tóxico, un sarampión. El sarampión puede presentarse, de hecho, con características clínicas similares. Sin embargo, la presencia de este prodromo viral, ¿verdad? Esta conjuntivitis exudativa y estas manchas de Koplik que vemos aquí en esta imagen, nos pueden ayudar a diferenciar el sarampión de la EK. Otro diagnóstico diferencial, artritis idiopática juvenil, o uno muy importante, que es el que vamos a estar conversando al final de esta presentación, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. En la parte de tratamiento, la identificación temprana de la enfermedad de Kawasaki es fundamental, ¿verdad? Ya sabemos la administración oportuna de este tratamiento me puede reducir en gran medida la incidencia de lesiones en las arterias coronarias, ¿verdad? Lesiones
que van a estar acompañando al niño de por vida, ¿verdad? Por eso es tan importante un tratamiento eficaz y un tratamiento temprano. ¿Cuál es la terapia inicial? El objetivo principal de la terapia en la enfermedad de Kawasaki es detener esa inflamación de la fase aguda y el daño arterial junto a la prevención de trombosis en aquellos pacientes con anomalías coronarias. El tratamiento en los pacientes de enfermedad de Kawasaki debe comenzarse a la mayor brevedad posible tras el diagnóstico, tanto en pacientes que fueron diagnosticados con la forma completa como la forma incompleta. Cualquiera de las dos se inicia lo más pronto posible. Si la confirmación diagnóstica tiene lugar durante los primeros 10 días de la presentación de la sintomatología, o si el paciente presenta fiebre, indicadores inflamatorios o indicadores de aneurisma de arteria coronaria, independientemente del día de diagnóstico, el tratamiento de primera línea sería inmunoglobulina intravenosa. ¿Ok? ¿Cuál sería la dosis? Una dosis de 2 gramos por kilo en una sola infusión durante 8 a 12 horas. Esta inmunoglobulina está indicada en los primeros 7 a 10 días desde el inicio de los síntomas. Posteriormente tenemos también indicado ácido acetil salicílico, ¿verdad? Una dosis antiinflamatoria inicial de 30 a 50 miligramos por kilo por día, esto dividido en 4 dosis, hasta pasadas 48 a 72 horas tras la desaparición de la fiebre. Posteriormente que se pasa esas 48 a 72 horas de la desaparición de fiebre, se sigue con dosis antiplaquetarias de mantenimiento de 3 a 5 miligramos por kilo por día una vez al día. Si hay intolerancia, se puede dar clopidogrel. Ahora, ¿qué pasa si un paciente es refractario a la inmunoglobulina intravenosa o tiene cualquier tipo de criterio de alto riesgo? ¿Cuáles son estos criterios? Por ejemplo, pacientes menores de 12 meses o que presentan aneurismas coronarios y o periféricos en el momento del diagnóstico. Tiene que agregarse corticoides. ¿Ok? Vamos a agregar metilprednisolona intravenosa, 1.5 miligramos por kilo por día cada 12 horas durante 5 a 7 días o hasta la normalización de la proteína C reactiva, y posteriormente prednisona 2 miligramos por kilo por día con un descenso progresivo durante 2 a 3 semanas. Importante el seguimiento en estos pacientes, ¿verdad? Hay que realizarles ecocardiogramas seriados para monitorizar evolución de las arterias coronarias. Se les realiza una segunda ecocardiografía entre las semanas 2 a 4 desde el diagnóstico y una tercera ecocardiografía entre las semanas 6 a 8. Después, una revisión al año con seguimiento de factores de riesgo y se le puede dar de alta si no se detectan complicaciones. Posteriormente, se realizan revisiones cardiovasculares cada 5 años durante al menos 10 años. Importante, control periódico por pediatría y cardiología y el seguimiento y tratamiento a largo plazo de los pacientes con EK se basa mucho también en la estratificación de riesgo. Sin embargo, el tratamiento a largo plazo suele incluir el asesoramiento sobre un estilo de vida saludable, ¿verdad? Con una dieta equilibrada, ejercicio, para especialmente evitar la obesidad y la hipertensión. ¿Por qué? Porque estos pacientes, ¿verdad? Ya desarrollaron un factor de riesgo cardíaco. Incluso si el paciente nunca desarrolló un aneurisma de la arteria coronaria, ya por haber padecido de enfermedad de Kawasaki, se considera que tiene un factor de riesgo coronario. Entonces, se debe evitar que al paciente, además de este factor de riesgo, se le agreguen otros, como por ejemplo obesidad, hiperlipidemia o hipertensión. Ahora, conversando propiamente de este diagnóstico diferencial tan importante que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, o MISC por sus siglas en inglés, esta es una afección grave que se ha observado en pacientes pediátricos, especialmente en el contexto de la pandemia COVID-19.
Este síndrome comparte muchas características clínicas con la enfermedad de Kawasaki, sin embargo, sí está más relacionado con la infección por COVID-19. Fue descrito por primera vez en abril del 2020 en el Reino Unido y se notificaron posteriormente otros casos en diversos países. Este síndrome inflamatorio multisistémico se define como una respuesta inflamatoria sistémica que afecta a múltiples órganos y sistemas en niños y adolescentes, asociado temporalmente a la infección por el virus SARS-CoV-2. Los niños afectados tienden a presentar, ¿verdad? Y esto es lo que lo relaciona tanto con la EK, tienden a presentar fiebre persistente, conjuntivitis, mucositis, linfadenopatías, erupciones cutáneas, evidencia de afectación de órganos multisistémicos y también marcadores inflamatorios elevados. Los síntomas respiratorios y el dolor abdominal también son características comunes de este síndrome. Y la definición de caso del Center for Disease Control en Estados Unidos para el síndrome inflamatorio multisistémico en niños incluye a todos los individuos menores de 21 años que presentan fiebre, pruebas de laboratorio que evidencian inflamación y una enfermedad clínicamente grave que requiera hospitalización con afectación multisistémica. Importante que debe existir una evidencia de que los pacientes hayan estado expuestos al COVID-19 dentro de las 4 semanas anteriores a la aparición de estos síntomas. Em, Aunque este síndrome comparte muchas similitudes, como vimos con la enfermedad de Kawasaki, el MISC tiende a afectar niños de mayor edad, usualmente mayores de 5 años, y puede presentar una mayor incidencia en lo que es la disfunción miocárdica y el shock. En la parte de diagnóstico, el diagnóstico del MISC se basa en la combinación de estos criterios clínicos, los criterios de laboratorio y los antecedentes epidemiológicos. Em, los criterios diagnósticos, por ejemplo, incluyen una edad de 0 a 19, incluso se pueden considerar pacientes menores a 21, una fiebre persistente usualmente más allá de 3 días, y en las manifestaciones clínicas podemos encontrar un exantema o conjuntivitis bilateral no purulenta, hipotensión o shock, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, evidencia de coagulopatías y también se pueden ver síndromes gastrointestinales agudos como por ejemplo diarrea, vómitos o dolor abdominal. Recordemos importante también la parte de los marcadores inflamatorios elevados, ¿verdad? Como la PCR, la velocidad de sedimentación globular o también la procalcitonina. Y lo más importante, ¿verdad? La evidencia de infección por SARS-CoV-2, confirmada por PCR, una prueba de antígenos o una serología positiva, o incluso si el paciente tuvo contacto con un caso confirmado de COVID-19. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro comparativo importante entre el síndrome inflamatorio multisistémico y la enfermedad de Kawasaki que me resalta las diferencias más relevantes para un diagnóstico diferencial adecuado, porque recordemos, enfermedad de Kawasaki puede complicarle la vida al paciente, ¿verdad? A un niño menor de 5 años el resto de su vida. Importante, de verdad, conocer bien estas enfermedades para realizar un correcto diagnóstico diferencial. Entonces tenemos la edad de presentación en el MISC, más frecuente en niños mayores, 6 a 12 años o adolescentes. Enfermedad de Kawasaki. Habíamos estado hablando que principalmente el 80% de los casos se dan menores de 5 años. Antecedentes de infección viral está muy relacionado, muy estrechamente relacionado con el COVID-19. La enfermedad de Kawasaki por el momento no se ha asociado como tal a una infección viral específica. En la parte de la fiebre, esta fiebre del síndrome inflamatorio multisistémico es una fiebre persistente, usualmente de más de 3 días. La enfermedad de Kawasaki también, mayor a 5 días. Generalmente es una fiebre más prolongada. Manifestaciones cutáneas y mucosas. Está el exantema maculopapular en el MISC
conjuntivitis no purulenta, labios secos y fisurados, lengua frambuesada. Podemos ver que estas manifestaciones cutáneas y mucosas son muy similares, ¿verdad? En la EK tenemos el exantema polimorfo, conjuntivitis bilateral igual, no purulenta, labios secos, lengua frambuesada. Importante el eritema en palmas y plantas con la descamación tardía. Eso es muy importante porque en el MISC no se ve, ¿verdad? La afección gastrointestinal también es importante porque no suele ser muy frecuente en la EK, como sí lo es en el MISC. El compromiso cardiovascular, una alta incidencia de disfunción miocárdica, miocarditis, shock, hipotensión y disfunción ventricular. En el caso de la EK, más que todo, recordemos, la EK tiene una propensión a afectar las arterias coronarias. En la parte de la afectación respiratoria, EK no suele tener compromiso pulmonar significativo, ¿verdad? Eso se desecha en la parte de EK. En el síndrome inflamatorio multisistémico puede haber una insuficiencia respiratoria, em, estado inflamatorio sistémico, elevaciones marcadas de reactantes de fase aguda, PCR, procalcitonina, eso también se ve mucho en la EK. Em, Se elevan también los reactantes de fase aguda como PCR y VSG, pero menos marcada que en el MISC. Coagulopatías es común en la parte de síndrome inflamatorio multisistémico y es poco frecuente en la enfermedad de Kawasaki. En la parte de afectaciones neurológicas, en el MISC tenemos que puede haber encefalopatías, irritabilidad, cefaleas y signos de hiperreactividad autonómica, mientras que en la EK puede haber irritabilidad, pero no hay compromiso neurológico significativo. En la parte de resistencia a tratamiento, resistencia a inmunoglobulina intravenosa, en el MISC se da con frecuencia. Hay una alta frecuencia de resistencia a este tratamiento. En la parte de EK suele responder muy bien a la inmunoglobulina intravenosa en la mayoría de los casos. El tratamiento principal del MISC tenemos la inmunoglobulina IB, más corticosteroides en casos moderados a graves, aspirina en algunos casos y anticoagulación en pacientes con trombosis o disfunción ventricular. Y la EK, ¿verdad? Ya revisamos ese tratamiento, inmunoglobulina intravenosa más aspirina en dosis antiinflamatoria y luego antiplaquetaria en la fase subaguda. El pronóstico tiene un riesgo significativo de disfunción miocárdica y secuelas cardiovasculares, lo que sería el síndrome inflamatorio multisistémico. Y por mientras la EK es posible, ¿verdad? Puede evolucionar con aneurismas coronarios, pero en general, si se trata a tiempo y si se diagnostica de forma adecuada, la disfunción miocárdica es rara. Les presento aquí mi bibliografía y muchísimas gracias por su atención.